Ok, estamos hablando acerca de anestesia. Aprenderemos mucho con el doctor Acosta. Doctor, entonces, ¿qué usted cree que las personas le dicen cuando usted va a la habitación? ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Se le explica al paciente qué clase de anestesia y qué es esa anestesia antes de ir a cirugía? Sí. Mira, antes que contestar esa pregunta, yo quiero hacer énfasis en algo que tú has dicho varias veces. No sé si es una inquietud tuya o de los pacientes con los que tú has hablado. Es que el anestesiólogo debe conocer a su paciente y su paciente debe conocer al anestesiólogo. Yo creo que es muy importante. Eso es vital, eso es vital y es una parte para disminuir mucho los riesgos desde el punto de vista anestésico, para darle confianza a ese paciente. Porque antes era muy común que el paciente estaba en cirugía y de repente llegaba alguien con un gorro, una mascarilla. Hola, yo soy su anestesiólogo, lo dormía y no sabía nada de ese paciente. Exactamente. Por eso te hablaba de la visita preanestésica, que nosotros la tenemos instituida en nuestro país, en nuestra institución. Tenemos un consultorio para eso y cuando no tenemos tiempo vamos a la habitación, a veces por el volumen que tenemos. Allí nosotros nos damos cuenta si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, como tú dijiste, que claro que sí, que puede ir a cirugía, pero que su anestesiólogo debe saber que es hipertenso o si es diabético y que esté controlada su presión, que esté controlada su diabetes. Y que debió haber visitado a un cardiólogo antes de. Antes de, nosotros exigimos también una valoración cardiovascular después de los 30 a 36 años, aunque sean pacientes sanos, porque muchas veces hemos suspendido pacientes por una fibrilación, por una arritmia que tenga ese paciente en ese momento. Se pone en condiciones y luego llevamos quirófano. Y es cierto, doctor, es importante cuando nosotros vemos al paciente que después de la cirugía siempre llaman al anestesiólogo por nombre, y eso es lindo porque ese rapport que hay entre el paciente y el anestesiólogo es muy importante. Nosotros vemos eso. Algunas veces yo sé que usted ha tenido casos en que lo han llamado para cosas que en realidad no se relacionan, pero están tan familiarizados y eso es bueno. Sí, se familiariza uno tanto desde que uno comienza de la habitación, porque como te decía ahorita, el paciente ve a uno con miedo y después que uno le explica todo, el paciente se siente muy confiado. De hecho, llaman a todo para uno y a veces digo, no, llame a su cirujano y pregúntele, aunque tú puedas, yo le doy muchas respuestas, pero le digo que llame a su cirujano y que le diga, pero después te llaman para todo. Y eso es bueno, a nosotros no nos molesta. Yo siempre le digo algo que le gusta a mis pacientes, que yo soy 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y es cierto, es cierto, eso es verdad. Doctor, yo sé que ustedes como anestesiólogos trabajan en una partecita que algunas veces es un poco dolorosa para el paciente, si pudiéramos llamarlo así, y es el control del dolor. Sé que hay una clínica de control del dolor, son tubitos que ustedes le ponen. Explíquenos un poquito más, porque el paciente lo que no quiere es tener dolor, y no debiera tener dolor en medicina moderna. Y no debe tener dolor. Yo lo primero que le digo al paciente, cuando yo lo veo en su habitación, usted no va a salir con dolor de la cirugía. No tiene por qué pasar dolor ni antes ni después de la cirugía, ni durante todo el postquirúrgico que dure la clínica, porque modernamente contamos con una gama de medicamentos que no tenemos por qué poner a pasar el dolor al paciente. Claro. De hecho, nosotros tenemos una clínica de dolor, nosotros manejamos en nuestra institución, manejamos el dolor, no lo manejan los cirujanos, lo manejamos nosotros las primeras 24 horas. Nosotros también le damos ese servicio al paciente siempre que el paciente lo solicite. Exacto. O siempre que se lo merite, porque hay cirugías que son muy dolorosas y hay otras que no lo meritan porque no son tan dolorosas. Pero sí dejamos las pautas indicadas. Nosotros tenemos una clínica del dolor donde nos encargamos del dolor postquirúrgico las primeras 24 o 48 horas. Le conectamos una bombita al paciente con una gama de medicamentos, dependiendo el tipo de cirugía. ¿Qué es una bombita, doctor? Una bombita son unas bombas de infusión, donde nosotros preparamos una cantidad, unos medicamentos X, conectamos la jeringuilla a esa bomba, una jeringuilla de 60 mililitros, le ponemos una dosis adecuada y una dosis máxima de seguridad, que aunque el paciente quiera ponerse más de la dosis, la programamos y durante cada 8, cada 4, cada 6 horas, esa bomba va a estar dándole el analgésico constante. Quiere decir que el paciente no va a tener dolor. No va a tener dolor nunca. ¿Y esa bombita va conectada a la solución del paciente? Pero el paciente, lo bueno de esa bomba es también que si el paciente por una u otra razón cree que tiene mucho dolor y quiere accesar a la bomba tiene un código de seguridad donde no permite que nadie, que no sea el que tenga el código, pueda aumentar la dosis o disminuir la dosis. Okay. Aparte de eso también tenemos medicamentos que nosotros SOS, que quiere decir si es necesario,
Si el paciente tiene dolor, aún con esa dosis nosotros ponemos, entonces usamos ya medicamentos más. Doctor, yo sé que ustedes en las salas de cirugía tienen algo que controla que el paciente no le pase nada, que sus vitales estén bien, que no tenga ningún paro respiratorio. No sé, usted me estaba hablando anteriormente en la entrevista acerca del BIS. Okay. Sí, te lo mencioné porque cuando me dijiste para la entrevista, la primera pregunta que me hiciste, que si era posible, que te han hablado muchos pacientes de que vieron una película, de que el paciente lo operaron. Sí, vamos a hablar de esa película. Es bueno que el doctor me haya hablado de eso, porque yo vi esa película y muchas personas la han visto, y era de una persona que lo estaban, en un proceso quirúrgico, lo abrieron, lo rajaron y él sentía todo el dolor y se nota la agonía de ese paciente, las lágrimas, y el anestesiólogo lo más feliz por allá, la enfermera, el médico, todo el mundo, y el paciente, míreme, me está doliendo, lo estoy sintiendo. Entonces, después de esa película, Hollywood, por supuesto, la gente tiene más temor, pero mi temor se aumentó cuando el doctor Acosta me dijo que sí puede pasar. Entonces yo quiero que usted abunde un poquito más en eso. Bueno, pueden pasar lo que nosotros llamamos experiencias desagradables. No tan así, tú sabes que las películas también aumentan, magnifican para crear la atención de la audiencia. Pero sí pueden pasar, no deben pasar, pero sí pueden pasar. En centros con toda la monitorización posible y con anestesiólogos bien entrenados, no tiene por qué pasar. Por ejemplo, tú mencionas eso de las lágrimas. El organismo tiene su mecanismo de defensa. Entonces, supón tú que estés conectado a una máquina que no esté calibrado, que no tiene por qué pasar. Porque nosotros, por ejemplo, le damos mantenimiento a nuestras máquinas cada 6 meses y cada 3 meses, dependiendo las horas de uso que tenga esa máquina, al vaporizador y al ventilador de nuestras máquinas. O sea, si tú le das un mantenimiento adecuado, no tiene por qué pasar. Pero supón tú que pase y que no esté vaporizando. Vaporizar quiere decir, es el gas anestésico, que es un líquido que se convierte a una temperatura determinada en un aparatico que se va a llamar vaporizador, y eso inhala el paciente, eso es lo que le produce la anestesia general. Pero a veces tú puedes creer que estás dando una cantidad y no le estés dando. Entonces el paciente tenga una experiencia desagradable, en un momento determinado se despierte. Eso es horrible, eso es terror. Eso es muy horrible. No debe pasar, y en manos bien entrenadas, como te digo, no puede pasar. Pero nosotros tenemos un aparato también, nosotros tenemos toda la monitorización, gracias a Dios, que hay de primer mundo. Tenemos un aparato que se llama el BIS, que es el índice biespectral. Es un electroencefalograma constante que yo tengo de las ondas cerebrales del paciente, que eso me va a dar el grado de profundidad de hipnosis, sedación o profundidad anestesia que tenga el paciente. O sea, eso me da una seguridad de que el paciente ni va a estar muy dormido, que es una pregunta que me hacen mucho los pacientes, que si yo me sobrepaso de la dosis, no va a estar ni muy dormido, pero tampoco va a estar despierto, porque yo siempre lo voy a tener en un plano quirúrgico. Eso tiene una valoración que va desde 40 hasta 100, 40 es el plano quirúrgico y 100 es el paciente despierto, y eso me da una idea. Eso no quiere decir que yo todo se lo voy a dejar al BIS, porque el BIS no es un monitor. En principio se pensó que iba a resolver ese problema, pero aparte de eso yo tengo otros parámetros, que es su presión arterial, su frecuencia cardíaca y las lágrimas que tú mencionaste ahorita, que eso es mucho Hollywood, porque un anestesiólogo bien entrenado, yo espero que esté viendo al paciente, exacto. Debe estar viendo a su paciente. Vámonos a quedar después de esta pausa con el doctor Acosta y que seguirá contestando muchas de nuestras preguntas.